Comer de manera intuitiva no es comer todo lo que tú quieras. Es saber diferenciar que tu cuerpo puede tener hambre, pero que tu mente puede tener un vacío. Es aprender a diferenciar que hay que escuchar las señales y saber qué señales, porque hasta que no sepas diferenciar estas señales y todas ellas, no estás comiendo de manera intuitiva, sino que estarás respondiendo a cualquier señal, cualquier estímulo que a ti te aparezca. Durante años mi objetivo fue comer de manera intuitiva. Tuve fases en las que nunca pensé que iba a poder comer de manera intuitiva, que para mí eso iba a ser un milagro, que para mí es algo que no me pertenecía o con lo que no me identificaba por mi historia y por mi bagaje, porque llevaba años, venía de años y años pesando la comida, registrando todo al detalle y sin perder un milímetro. Tenía miedo de no tener el control, de perder las riendas y que todo eso desembocase en todos aquellos atracones, todas aquellas malas relaciones con la comida, todos aquellos sentimientos de culpa que había ya obtenido incluso pesando los alimentos y registrando, pues me imaginaba todo lo peor que podría venir si no pesaba, si hacía de manera intuitiva, si escuchaba mi cuerpo, cuando pensaba que mi cuerpo estaba enfermo, cuando pensaba que mi cuerpo no me hablaba y lo único que quería era comer toda la comida basura y que le diese carta blanca. Ese era el mayor error que fui arrastrando durante años y que pagué con salud, pagué con culpa, pagué con unas creencias que a día de hoy me está costando la vida y que me ha costado la vida quitármelas y que a día de hoy a lo mejor sale alguna y que lucho cada día contra ellas. Pero sin duda, detrás de esa puerta, detrás de la puerta de dejar de controlarlo todo, de pesar absolutamente todos los alimentos, de llevarme a la posición de la intuición, a escuchar mi cuerpo, a ver qué es lo que quiere y sobre todo eso, la alimentación intuitiva, fue donde estaba mi salvación, donde estaba mi paz, donde estaba mi tranquilidad y donde empezaron a venir los resultados físicos que durante años llevaba sin ver y llevaba sin sentirme merecedora de ellos. La alimentación intuitiva no es comer lo que tú quieras y eso es lo que yo erróneamente creía. La alimentación intuitiva tenía el concepto de que es carta blanca y como lo que quiera. No, eso era un error. Seguro que habéis oído hablar del hambre emocional, del hambre fisiológico y te voy a meter otro hambre que es el que yo no había oído hablar, es el hambre subconsciente. Y es de ahí donde viene absolutamente todo. El hambre fisiológica es ese hambre que se llama el hambre real, el hambre en el que te dice el cuerpo, vale, necesito energía. Es un hambre que yo aprendí a diferenciar porque cuando yo estoy grabando entretenida, a mí se me olvida. Vale, me suena la tripa, uy, es la hora de comer, pero se me olvida y sigo haciendo lo que tengo que hacer. O sigo haciendo lo que estoy entretenida. No paro lo que tengo que hacer porque, ay, de repente tengo un hambre repentina. Ese es el hambre fisiológica y ese es como yo empecé a diferenciarla y a aprender sobre él, a aprender a reconocerlo. Porque si yo puedo estar grabando y tengo hambre, puedo seguir grabando, porque es un hambre fisiológico, un hambre real, que no me permite, no me impide no grabar, no me impide no mantener una conversación, no me impide no estar presente. Puedo estar en todo eso y aunque tenga hambre, simplemente es un aviso de, oye, hay que ir pensando en meter alimento, pero no te vas a desfallecer, no te va a pasar nada y sigo haciendo lo que tengo que hacer. El hambre emocional es ese hambre que viene cuando pasa algo y quieres una emoción fuerte, viene a ti, te inunda y quieres gestionar esa emoción con comida. Esa hambre emocional fue la que yo experimenté durante mucho tiempo, durante mis atracones, durante mis ataques de ansiedad que pagaba con la comida. Había situaciones y llegué a puntos extremos en los que no sabía ni cómo me sentía, pero simplemente pasaba por un súper, me entraban las ganas de comprarme cualquier chorrada, o sea, dulce o salado, depende del día y por lo que me diese. Me iba a casa, me ponía una serie y me empezaba a zampar todo. Y era la única manera en la que me relajaba. Y no tenía por qué pasarme nada, o sea, a lo mejor un pensamiento, ahora lo entiendo, pero antes lo que me pasaba era que me venían pensamientos intrusivos que eran una auténtica locura y que me ponían en ese estado, porque ahora, gracias a Dios, sé que cómo te sientes es a causa de cómo piensas, por lo tanto, si te estás sintiendo mal es porque estás pensando mal. Cuando yo pasaba por ese supermercado me venían sin saber todos los males, todos los pensamientos horribles que me ponían en esa tesitura emocional que hacía que yo entrase al supermercado, me cogiese toda la mierda vida por haber, fuese a casa, me pusiese una serie y me calmase y eliminase esos pensamientos después del atracón.
y hasta que no pasaba el atracón o no me acababa todo, o lo tiraba o desaparecía todo, yo no me quedaba tranquila. Pero ¿qué pasa? Que esa tranquilidad en realidad era culpabilidad. Era porque me he comido esto, es que ahora voy a compensar, no voy a comer nada más y absolutamente todo. O sea, que ese es el hambre emocional. El hambre emocional es aquel que te viene pues por una emoción, te dan una mala noticia y te apetece de repente, qué casualidad, tienes hambre. Sobre todo un truco que me ayudó mucho y que seguro que habéis oído, es con un hambre de verdad te entra cualquier cosa, te entra una zanahoria. Con un hambre falso, emocional o subconsciente no te entra una zanahoria cruda. A mí me gusta la zanahoria cruda y cuando tengo hambre me puedo tomar una zanahoria. Cuando sé que no es hambre de verdad es porque de repente me apetece, uy, me apetece una galletita, me apetece una tostada de peanut butter o algo así que no es... Yo siempre la asemejo a una zanahoria. Si tienes hambre de verdad te puedes comer una zanahoria. Porque un hambre de verdad, si tienes hambre de verdad, no le haces asco a nada. Y por último, el hambre subconsciente, que este es el que yo no conocía, es el que tú desarrollas por conducta. Es el que mediante todos esos años de atracones y pensamientos tóxicos y repetidos en el tiempo, yo desarrollé un hábito, una respuesta a ciertas situaciones. Cuando estaba mal, me daban esos atracones, pero ya no me daba por ansiedad, sino que me daba por hábito, porque lo había aprendido, porque de tanto repetirlo, era como mi cuerpo había aprendido a relajarse. A día de hoy, gracias a Dios, y me ha pasado, cuando me han dado ciertos, no ataques de ansiedad, pero sí de, oye, estoy nerviosa, me sale el cuerpo decir, me voy a caminar. Y me lo noto y me gusta, porque noto cuando salgo de casa, y salgo de casa corriendo, o sea, no corriendo, pero caminando súper rápido, que ahí es cuando noto que estoy más acelerada, nerviosa, y a la vuelta es cuando vuelvo, pero paso a paso, como una procesión a cámara lenta. Y me gusta mucho porque es una situación en la que, o sea, cuando me pasó la primera vez y fui consciente, dije yo, gracias, porque nunca pensé que iba a estar en esa situación en la que me iba a dar un ataque de nervios, un no estar bien, o sea, no hace falta que sean nervios, es no estar bien, que te den una mala noticia, que tengas un mal día y que eso me vaya sobre todo a la naturaleza, porque intercambias las energías, esto ya es algo más místico que hablaremos más adelante, pero ahora mi respuesta es... La aprendida es salte a caminar, me pide el cuerpo, me hago en casa, en las paredes, es como se me hace pequeño, me falta el aire y necesito irme fuera, esté lloviendo, esté haciendo frío, sol, calor, o sea, absolutamente me da igual. Así que ese hambre subconsciente, que es el que yo no conocía y que a día de hoy ya conozco, es el que tú aprendes, es el que por esa repetición continuada de, por ejemplo, cuando los niños pequeños cuando lloran o se les mete el chupo en la boca o se les da de comer. Si tú cuando lloras te ceban, tú vas a aprender de manera subconsciente que cuando estás triste tienes que comer, que te vas a relajar cuando tienes un alimento bajando o cuando estás masticando. Entonces asocias el masticar a tranquilizarte. Ese es el hambre subconsciente, no es un hambre real. Y tu cuerpo es muy peligroso porque tu cuerpo puede hacer y puede mandarte señales de fatiga, unas falsas señales, placebo más o menos, pensando que es hambre real, haciéndote ver que es hambre real, cuando en verdad es algo aprendido. Es que lo has aprendido por una repetición continuada en el tiempo de esa acción, de ese hábito. Y eso es lo que a mí me costó entender y diferenciar. Cuando yo quería luchar contra la ansiedad, que no me diesen ataques, había veces que entraba en un bucle, porque, vale, pero ¿por qué me da ahora un ataque de ansiedad si yo no estoy mal? Es que no era un ataque de ansiedad como tal. Estaba nerviosa y no era tanto por la ansiedad, por lo que me había dado ese ataque, o sea, lo había pagado con la comida, ese atracón, sino que gran parte en esa fase ya era por hambre subconsciente, por hambre que había aprendido por hábito, porque me relajé tantas veces con esa mala praxis que mi cuerpo asoció que esa era la única manera de calmarme. A día de hoy, gracias a Dios, repito, es un paseo, pero la verdad es que estoy súper orgullosa porque es que nunca pensé que estaría en este punto ni diciendo esto. Así que, por experiencia te lo digo, que ese es el hambre también un poco más heavy de lidiar, porque incluso el propio cuerpo te puede jugar para que pienses que es de verdad, o sea, te puede dar un desfallecimiento. Yo te prometo que yo sentía que
me sentía súper débil, como con un bajón de azúcar terrible. Y yo decía, pero es que me estoy mareando, y me mareaba de verdad. Pero ahora entiendo que era mi cuerpo queriéndome hacerme pensar que era eso, pero no era culpa, o sea, al final era lo que le había enseñado. El cuerpo está diseñado para responder, actuar de como se le ha enseñado. Si quieres que actúe de una manera diferente, enséñale una manera diferente. Y a mí me saboteaba, me hacía pensar que estaba débil, que me mareaba, pero ahí sobre todo necesité aplicar mucho la razón. Vale, vamos a razonar. Has comido esta mañana. Un cuerpo humano aguanta un mes sin comer. Un mes, o no sé cuántos días, pero un mes seguro sin comer. Sin beber una semana, pero sin comer un mes. Es imposible que a ti te esté dando una pájara por no haber desayunado, por no haber merendado, por no haber comido. Entonces usaba la razón, pero no es de un día para otro. Esto quiero que lo entiendas, que no es de un día para otro, que es trabajo día constante, constante, constante. Al igual que necesitaste mucha repetición continuada en el tiempo para coger ese hábito, esa mala praxis, también vas a necesitar el mismo o el doble para equilibrar esa mala praxis. Por lo tanto, quiero que entiendas y que diferencies estos tres tipos de hambre, que sobre todo el entendimiento, ser consciente de ello, te va a hacer llegar a la conclusión de, vale, ok, ya sé que estoy bien pensando, porque tú no puedes mejorar, tú no puedes conocer algo si directamente no sabes ni que existe. Así que algo muy importante que quiero que sepas y que te quiero contar de mi historia es que ahí fuera hay mucha gente que te enseña a comer, y eso es la otra parte del hoyo en el que estuve metida y por el que no pude salir. Y es que me querían enseñar a comer y yo ya sabía comer. Porque yo llevo en el entreno y en la nutrición desde pequeña, formándome en vídeos, interesándome y sobre todo por toda mi historia, interesándome más y más y más y estudiando. Y a día de hoy ya te puedo decir y entendí, y es que encima esa no fue mi solución, lo que me sacó de ese pozo. Fue prácticamente lo que te voy a decir, es que fue eso. Hay mucha gente que te quiere enseñar a comer, que te dice, vale, es que a ti te falta saber comer. Pero yo te digo que no, que tú ya sabes comer. Y además que, aunque no sepas comer a la perfección, no se trata de saber comer. Porque comer es, vale, ¿qué hay? Verdura, proteína y carbohidrato. Ya sabes comer, ya te acabo de dar una masterclass de cómo comer. La solución no es saber comer. Y eso es lo que estuve yo atascada durante años, con dietas y con entrenamientos, con personas que me enseñaban, siga esta dieta y ya está. Y no me daban nada más. Porque la respuesta, la solución, no es aprender a comer, es entender por qué comes, es entender por qué comes lo que comes, por qué haces lo que haces. Nunca fue aprender a comer porque yo ya sabía comer. La solución no era esa, me estaban poniendo un parche tras parche tras parche. ¿Qué pasa? Que con un parche no puedes solucionar la raíz del problema, no puedes eliminar, erradicar ese problema. Y ese problema se erradicaba sabiendo y entendiendo por qué comía lo que comía. ¿Por qué comía? Prácticamente por qué comía. Y eso es aquí arriba. Y eso es lo que a mí, solamente eso, me sacó del pozo en el que estaba. Me sacó de toda esa mala praxis, de todas esas malas creencias y me sacó el entendimiento, la consciencia, el ser consciente, el estudiar más, el entender más, el cuestionarme las cosas. No me salvó una dieta, no me salvó un entrenamiento, no fue eso lo que necesité. Y eso fue lo que entendí y la razón por la que estás viendo este vídeo. Porque todo eso y todos esos años podrían haber acortado, se podrían haber sido en mucho menos tiempo toda esa historia y todo ese recorrido si a mí alguien me hubiese dicho lo que me debería de haber dicho, me hubiese dicho la respuesta correcta y me hubiese dejado de vender parches y parches. Por eso, a día de hoy, he creado el programa Reconecta, un programa donde trabajamos el problema de raíz, donde personas como mi antiguo yo, como yo, que estuve atascada en ese círculo vicioso de mala relación con la comida, de no saber diferenciar el hambre y atascada entre dietas y entrenamientos que eran parches porque me enseñaban a comer cuando realmente no era eso. Esto es el programa Reconecta, que te enseña por qué comes lo que comes, que te ayuda a entender, que te da más entendimiento, que te da las herramientas, que te lleva de la mano, justo lo que necesité y justo lo que entendí, que a mí me hubiese sacado del pozo en tiempo récord. Y justo que fue lo que me salvó, entender, saber, conocer, entender por qué como lo que como, por qué me pasa lo que me pasa, por qué pienso lo que pienso. Entender que el pensamiento crea cómo nos sentimos, entender que si nos sentimos mal es porque estamos pensando mal y simplemente hay que pensar otra vez, pero no tan simplemente porque no es tan fácil de ejecutar.
Lo que necesité y lo que me sirvió para salir de ese pozo es alguien de la mano que me llevase por todo ese recorrido y que me acompañase en todo ese viaje. Por eso he creado el programa Reconecta, para salvar a personas que como yo estuvieron en ese pozo hundidas durante años. No tienes que seguir aguantando más esa mala praxis, ese sentimiento de culpa, de culpabilidad, de impotencia. No tienes que seguir probando dietas, pensar que tienes algún problema y que tú eres la persona errónea y que los demás son todos especiales y tú no. El momento es ahora. Nada pasa por casualidad. Te lo digo en serio y te lo digo desde mi propia experiencia. No tienes por qué vivir así, no tienes que vivir en esa impotencia, en esa absurdez y en esa toxicidad en las que estás sumida. Y sobre todo, no dejes que nadie más te intoxique la cabeza haciéndote creer que tienes un problema, que tú eres especial, que necesitas aprender a comer, que no necesitas aprender a comer, que no necesitas todos esos pájaros en la cabeza, que la cosa es muy simple y ojalá a mí esto alguien me lo hubiese dicho y explicado de esta manera. Así que espero que te haya gustado este vídeo, espero que lo hayas entendido y si quieres transformar tu cuerpo, si quieres salir de ese pozo, si quieres que te ayude, si quieres que cambiemos por completo tu mente, que seas una persona nueva, que pases de un físico tremendamente donde estás a un físico donde te sientas súper segura, donde estés totalmente confidente, donde estés imponente, donde te sientas magnética, donde estés siendo tú, donde vuelvas a reconectar contigo y no tengas una puñetera duda más en tu cuerpo, escríbeme aquí abajo, tienes el link a mi WhatsApp personal, te voy a contestar yo y entras en el programa Reconecta, un programa que he diseñado yo personalmente basado en mi historia y en mi experiencia por todo lo que he pasado y todo lo que yo necesité en cada momento para salir de ese pozo en tiempo récord y no los más de 5 años que estuve sumida en él. Así que escríbeme un WhatsApp aquí ahora mismo porque el momento es ahora, nada pasa por casualidad, no esperes más. Ahora quedan menos de 60 días para acabar el año, escríbeme aquí y ahora un WhatsApp para transformar tu cuerpo por completo y nos vemos en el siguiente vídeo. Puedes decidir escribir el WhatsApp ahora, puedes decidir escribir el WhatsApp mañana, pero algo que tienes que tener claro es que yo no voy a parar de crear contenido, porque a mí me mueve una cosa y es salvar a esa niña pequeña, a ese yo del pasado que estuvo ahí sumida y que a día de hoy tiene las herramientas para dárselas y que a ella nunca se las presentaron. Yo no voy a dejar de crear contenido, yo no voy a dejar de dar las herramientas y de brindar mi ayuda. Tienes ahí abajo el WhatsApp, tienes ahí abajo la puerta a tu libertad y la puerta a poner fin a todo esto. Es una sola decisión y yo no te voy a obligar, pero ya te digo que yo no voy a parar. Así que tú decides, es solo una decisión y el momento es ahora. Escribe un WhatsApp y nos vemos en el siguiente vídeo.